Hola, bienvenidos a su podcast de Choro Neta. Yo soy Viri Barajas y hoy seré la encargada de sacar todos los choros y las netas de las experiencias de nuestra invitada del día de hoy. Ella es Andrea Palafox, deportista de tiro con rifle. Ha participado en 13 Copas del Mundo, un campeonato mundial, 2 campeonatos de las Américas, 2 Juegos Panamericanos y 2 Juegos Centroamericanos. Andrea, bienvenida. Hola Viri, muchas gracias. Gracias Qué por la placer invitación. y qué gusto tenerte hoy con nosotros. Muchas gracias, igualmente. Cuéntanos un poquito, por favor, cómo comienza este gusto por el tiro y si alguien en tu familia practica este deporte. De hecho, sí, muchas veces mucha gente se sorprende porque no es algo muy común, pero justamente mi gusto por el deporte empezó por mi familia. Mi abuelo, por parte de mi papá, él empezó a practicar tiro cuando, pues, en sus años más joven, y él a su vez enseñó a mi papá y a los hermanos de mi papá, y como que sin querer queriendo se hizo una tradición familiar, por así decirlo. ¿Creciste viendo esto? Sí, o sea, yo crecí pues viendo a mi papá desarrollarse como deportista. Mi papá fue muy talentoso también. Bueno, todavía es porque ahorita es entrenador. Sí. Él estuvo también en la selección nacional. Nada más que yo tiro con rifle y él con pistola. Ah, ok. Y tengo otros integrantes de mi familia que también han participado o en rifle o en pistola. Uno de mis hermanos también llegó a estar en la selección nacional, un tío, un primo, y así como que algunos otros integrantes de mi familia han hecho el deporte por cierto tiempo. Ahorita yo soy la única que sigue como deportista. Mi hermano y mi papá ahorita son entrenadores. Pero sí, o sea, justamente por mi familia fue que empecé. Entonces yo crecí viendo a mi papá, a mi hermano competir, y fue como muy natural para mí. Aunque debo decir que al principio, cuando yo le dije a mi papá que me entrenara, porque a mí me llamaba mucho la atención, él no quería que yo hiciera esto porque, pues para empezar, yo estaba muy chiquita, y además en ese entonces no había tantas mujeres haciendo ese deporte aquí en México. Ah, ok. Y su plan, yo tengo 2 hermanos más grandes, y su plan así como que era enseñarle a mis hermanos, prepararlos, Ya. y a final de cuentas como que yo fui la que Más destacaste sí, de o sea, ellos. me he desarrollado mucho más y he seguido por más tiempo. Ellos en su tiempo también compitieron, pero como que nadie se imaginó que yo iba a tener este gusto y la disciplina y pues todo lo que implica. Me comentas que tu papá, o sea, te entrena. ¿Es muy exigente como entrenador? O sea, Pues ahorita fíjate que ya tenemos un tiempo que cuando empecé, él era mi entrenador así de tiempo completo. Ajá. Y ya después cuando entré a la selección nacional, pues tuve otros entrenadores. Cuando entré a la universidad, me fui a Estados Unidos y allá tenía otro entrenador. Entonces, como que hemos compartido conocimiento. Yo aprendí muchísimo de él, o sea, todo lo que sé pues es gracias a él, pero conforme yo me fui desarrollando como deportista, también pues fui conociendo a otros entrenadores, y él sí es mi entrenador ahorita, o sea, él me ayuda en muchísimos aspectos. Pero sí llegamos a un punto en el que me dijo, pues es que ya chocamos mucho, pues yo Sí, me también fui imagino, sí. creciendo, ¿no? Y tenía otras ideas y quería como que explorar otras técnicas. Y sí hubo un momento que nos peleamos o así algún argumento, ¿no? Que es Hay que darnos natural. un tiempo, papá. Ajá. Y ya pues él me dejó un tiempo que yo explorara, y después yo también me preparé como entrenadora. Ay, muy Y bien. de hecho yo tengo un programa de entreno a diferentes atletas en línea. Qué interesante.
Sí, y entonces como que ahí combinamos, o sea, yo sí dependo mucho de él porque tampoco como deportista no puedo hacer todo yo. Entonces combinamos pues nuestra relación como padre-hija, atleta, entrenador. Entonces es una relación interesante. Sí, me imagino. ¿Qué edad tenías cuando fuiste convocada para la selección nacional? ¿Cómo surge esto? La primera vez que entré a la selección nacional tenía 16 años. Muy Sí, chiquita. sí, hace mucho. Sí, en ese entonces no era tan común que hubieran niños tan chiquitos en el tiro, ahora ya es lo más común, yo creo, de entre 16, 20 años, como que es la etapa donde entran y sí se quedan un tiempo, pero en ese entonces la mayoría de los integrantes de la selección nacional eran ya personas más adultas, más grandes. También porque este deporte lo permite, o sea, en muchos otros deportes como que hay la tendencia que en los 30 más o menos ya se empiezan o sea, ¿sí a... es como un tope de edad No, en algunos? ajá, en otros deportes, sí, pero en el tiro no. Tiene más longevidad. Sí, sí, yo creo que es el deporte más longevo que hay porque hemos llegado a ver personas compitiendo a nivel internacional y a muy buen nivel de 70 hasta 80 años. No me hubiera imaginado. Sí, sí. Entonces es lo padre, ¿no? O sea, que puedes tener una carrera muy, muy larga en el tiro. Sí, así es. Sí. ¿Cuáles fueron tus primeros juegos ya siendo como seleccionada? Pues esa primera vez que participé en la selección nacional fueron unos Juegos Centroamericanos de tiro y al siguiente año fui a mi primer Copa del Mundo, hicimos una gira por Europa que duró como un mes, fuimos a tres Copas del Mundo en Italia, en Alemania. Wow. Y o nada más fueron 2, no me acuerdo muy bien ahorita, pero sí, tenía yo 16 años y en ese momento yo era la más joven, la atleta más joven que había entrado a la selección nacional. Ajá. Tengo entendido que la Universidad de Texas te becó. ¿Cómo fue este lapso? Porque tú ya eras seleccionada nacional, o sea, ¿te dieron un permiso o cómo manejaron esta parte? La selección nacional se deslindó completamente de mí. De hecho, en ese momento, como esa transacción, por llamarlo de alguna manera, no era muy común. De hecho, hubo algo de crítica hacia mí porque yo tomé esa decisión de tomar la beca e irme a vivir allá. Ahora ya es más común y hay muchas más personas incluso lo buscan. Pero yo estaba en la selección nacional y como estaba yendo a las competencias internacionales, el entrenador llegó a verme competir en una Copa del Mundo en Estados Unidos y me hizo la invitación a mí y a otra compañera y de hecho nos fuimos juntas y en ese momento pues éramos las mejores de México, habíamos roto varios récords, así como que ella lo rompía y luego yo lo rompía y así. Entonces sí, como que sí llamaba mucho la atención esa situación y él nos invitó porque también teníamos la edad adecuada para entrar a la universidad y me dieron una beca, pues los 4 años logré mantenerla. Ajá, sí. Pero en esos años dejé de competir acá en México. Ya solo competías allá. Sí, sí, porque había conflicto con los calendarios, o sea, allá tenía competencias pues casi cada fin de semana y acá en México pues era complicado estar regresando, luego eran al mismo tiempo las competencias, entonces sí dejé de competir en México en ese tiempo. O sea, sí, bueno, o sea, lo entiendo de esta manera también porque tu vida, o sea, de planta ya estaba allá. Sí. O sea, estudiabas y a la par competías. Sí, exacto. Muy bien. ¿Qué significa para Andrea Palafox ser la número 1 en México por tercer año consecutivo? Y, bueno, a la par también estar en el ranking número 5, en la posición número 5 del continente americano. Pues es una satisfacción muy grande
pero a final de cuentas, pues, es lo que busco, ¿no? O sea, ahorita que tú me lo dices, como que Sí, es que sí bueno, o me... sea, yo lo digo, te lo juro, o sea, se me pone la piel chinita, digo, no, wow, Sí, sí, o sea, cuando te ajá, escucho decirlo, sí como sí, que me quedo, pues sí, sí, qué bonito. sí, pero Es que engloba tantas cosas, ¿verdad? sí, es muchísimo trabajo y de repente también por todas las cosas que se involucran en llegar a eso, pues se me olvida lo que representa, ¿no? Porque pues yo también tengo como mi vida aparte de mi carrera Sí, así deportiva, es. eh, pero pues yo quisiera más y más y más, ¿no? Mi meta es pues llegar a unos Juegos Olímpicos y mejorar mi ranking en América, entrar a un mejor ranking a nivel mundial. Pero hay muchas cosas que aquí en México no tenemos a nuestro favor en el deporte del tiro, entonces de Ok. repente es complicado, pero es parte del reto y también es parte de sentirme muy satisfecha con todo el trabajo que he hecho, porque digo, bueno, tal vez no he logrado llegar a ese punto que quisiera, pero seguramente si estuviera un poquito más arriba querría más, ¿no? Entonces Sí. siempre hay que querer más. Sí, así es, siempre retarse a más. Ujú. ¿Qué significa el deporte en tu vida? Pues es todo, o sea, yo creo que el deporte ha moldeado mi vida en todas las maneras que puedo imaginar. El hecho de haberme ido a Estados Unidos gracias a la beca que me ofrecieron fue una parte muy importante en mi vida que ha determinado muchas cosas. Mis relaciones que dejé acá en Sí. pausa con mis amigos, el tiempo de no haber estado con mi familia, el haber estudiado la carrera que estudié, porque estudié psicología, pero antes mi idea era estudiar arquitectura. Ah, ok. Entonces, sí ha moldeado mi vida de ciertas maneras que, bueno, si hubiera pasado otra cosa, pues no sé si seguiré haciendo lo que hago. Sí, sí, claro. Pero sí es una parte que yo aprecio mucho, que hasta ahorita, a pesar de ciertas cosas que no son tan buenas, Ujú. creo que no cambiaría, porque he tenido experiencias muy bonitas. Una de las cosas que agradezco mucho es la relación que tengo con mi papá, que el deporte nos ha unido Sí. por mucho tiempo y bueno, no se va a acabar eso. Tiene este otro lazo, ¿no? Digo, aparte de ser tu papá o tienen otro lazo tan Sí, especial que los une. sí, exacto. Y bueno, todos los viajes que he podido hacer, el aprendizaje que he obtenido y también mi interés por aprender más cosas muchas veces ha surgido por el deporte. Sí, así es. Ahorita que mencionabas que estudiaste psicología, ¿ejerces o has ejercido? No, nunca he ejercido así como tal, Ok. como psicóloga, pero tiene mucha relevancia en mi carrera ahora como entrenadora. Ok. Este, porque yo me preparé también, no hay una escuela que te prepare así como a nivel universitario como entrenador Ujú. para el tiro, eh, pero la psicología del deporte eh, pues me ha ayudado mucho a entender ciertas cosas de una mejor manera, cómo aplicarlas en mi deporte. Entonces, nunca he ejercido como psicóloga, pero sí tiene una gran relevancia en lo que estoy haciendo como entrenadora y además como deportista también. Sí, sí, claro, lo que mencionas, una gran herramienta. Sí, Así es. exacto. ¿Cómo son tus entrenamientos? ¿Cuál es la disciplina que como deportista tienes que tener? O sea, ¿cuántas horas entrenas? ¿Cómo es un día normal de entrenar? Pues un día normal, por ejemplo, me levanto a las 6 de la mañana. Todo depende mucho de dónde esté Ok. y a qué hora, dónde sea el lugar donde entreno. Hubo un tiempo que viví en México, vivía en el centro de alto rendimiento y ahí mi rutina pues era un poquito diferente. Ujú. Pero aquí en Guanajuato entreno en el polideportivo allá en Guanajuato y abren a las 7 de la mañana, ¿no? Entonces llego más o menos a esa hora, a las 7,
Entreno aproximadamente de 3 a 4 horas. Después salgo a comer, descansar un poco. A veces regreso a entrenar 1 o 2 horas. También depende de la época. Y luego también tengo un entrenamiento de 1 hora, máximo 2 horas de entrenamiento físico. Ah, ok. Sí, entonces eso sería más o menos ¿Qué es lo un que día hacen en el normal. entrenamiento físico? Pues a mí siempre me ha gustado mucho correr y como Ya. también tengo cierto conocimiento también soy maestra de yoga, entonces eso también Sí lo me ha leí, qué ayudado. padre. Sí, Sí. me gusta mucho hacer yoga y también he podido utilizar ese conocimiento para ayudarme a mi preparación física y psicológica en el deporte del tiro. Entonces, normalmente hago una rutina de correr, hago estiramientos, me preparo físicamente en ciertas partes del cuerpo que ayudan más a las posiciones en el tiro. Por ejemplo, los hombros, el abdomen, bueno, casi influye para cualquier deporte. La espalda es muy, muy importante, fortalecer la espalda porque es lo que carga casi todo el peso del rifle, las piernas también. Por eso me ha servido mucho correr. Entonces, pues sí voy variando dependiendo de la época, qué tan cerca esté de una competencia, pero pues en general es eso. Cuánta disciplina. Sí. Antes de empezar a competir, ¿tú tienes algún ritual, algo que hagas siempre sí o sí antes de salir? Pues, de hecho, como antes de salir al evento, pues eso varía un poco, porque también depende de si estoy aquí en México. Las competencias normalmente son en Guadalajara y pues como que tengo que ver a qué hora tengo que salir para llegar al lugar, pero ya una vez estando en el lugar, sí tengo una rutina muy específica de cómo me preparo. Trato siempre de llegar como 1 hora antes. Me pongo a escuchar un poco de música como para... ¿Qué es lo que escuchas? ¿Qué te gusta escuchar antes? Pues nada en específico. Normalmente... Como algo que te relaje, algo... Sí, tengo así como ya ahora tu que playlist. existe Spotify, ya tengo ciertas listas de canciones pues que son no las hice yo, pero música tranquila, o sea, nada de reggaetón ni hip hop o rock, o sea, como Sí, que claro. tal vez un poco más pop o canciones así más tranquilas. Música acústica me gusta mucho. Muy bien. Sí, o sea, cosas relajadas que me ayuden a tranquilizarme si estoy nerviosa, o no siempre me pongo nerviosa, entonces también por eso no tengo algo en específico, porque depende de cómo me siento en ese momento y ya veo qué es lo que necesito. Hago mi calentamiento físico, y prepararme para un entrenamiento, una competencia en el tiro implica armar el rifle, todo el equipo. Nos ponemos un traje que nos ayuda a la estabilidad. Entonces, y unas botas especiales, todo es como muy, muy particular del deporte. Entonces sí te lleva por lo menos unos 20 minutos. Lo que es no saber todo esto, qué interesante. Sí, prepararte ya nada más para estar listo para competir o entrenar. ¿Y es muy pesado el traje que mencionas o las botas? Sí es ¿O pesado. caluroso? Sí, caluroso sí. Sí, abajo de ese traje utilizo una ropa que dependiendo de cómo esté el clima, o sea, si hace frío, tengo una que me ayuda a como estar más calientita, y si hace calor, tengo otro tipo, que es otro tipo de tela que te ayuda a ¿cómo se le llama? Pues a que no sudes tanto. Entonces, también escojo eso dependiendo de cómo sea el clima en el lugar donde estoy. Sí, sí, claro. Sí. ¿Cómo canalizas todo nervios, todas estas emociones de nervios, de adrenalina y demás que puedas sentir antes de salir a competir? Pues
Con el tiempo he aprendido que los nervios nunca dejan de existir. O sea, mucha gente piensa que ya cuando llegas a un cierto nivel que dominas cualquier cosa, o sea, no nada más en el deporte, ¿no? Creo que en general hay esa creencia de que, ay, no, esa persona ya es experta o es muy buena en cierta disciplina y no se pone nerviosa, pero yo he experimentado que no es eso, o sea, hay muchos motivos por los que puedo estar nerviosa o no, y mi trabajo ha sido, pues, saber cómo lidiar con eso. Sí. Muchas veces lo más importante es mi diálogo interior, o sea, lo que yo me esté diciendo, cómo lidiar con el ambiente a mi alrededor, las personas que estén a mi alrededor, si le doy más importancia a una persona o a otra, o si decido, por ejemplo, establecer una conversación con alguien antes de una competencia. Soy muy selectiva en ese sentido porque no sabes qué te va a decir esa persona, de qué te va a hablar, si va a querer atacarte o Sí, no, sí, o a claro. veces hasta te dicen cosas que no son intencionales, pero sí trato de aislarme. Esa es otra cosa que iba a mencionar hace ratito, que cuando ya llego al momento de la competencia, trato de aislarme para evitar más variables de las que de por sí ya hay. Ajá. Qué interesante, sí. Sí. Bueno, sí he visto como antes de que algunos hacen ese tipo de cosas que se aíslan, pero, o Ujú. sea, es verdad, o sea, todo lo que puede influir también psicológicamente. Sí. Sí, porque te puede llevar a pensar en otra cosa. O sea, Sí. por ejemplo, hace no mucho me pasó que yo ya estaba así en la línea de tiro para entrar a competir y llegó una persona así de la nada y me dijo, oye, ¿dónde compraste una cosa que tenía ahí yo? Ajá. Y yo me quedé así como que me sacó totalmente de mi concentración porque Ajá. como que ni siquiera era el momento para que me Sí, preguntara eso, claro. ni el lugar. Y yo me quedé así, pues lo compré en una página en línea, ¿no? Y me empezó a hacer más preguntas y le dije, no, mira, si quieres, te paso todos los datos, nada más que déjame hacer la competencia y luego ya platicamos. Sí. Pero son cosas así inesperadas que pueden Sí. pasar en cualquier momento y creo que la experiencia te lleva a poder tomar esas decisiones de si voy a hablar con esta persona o no, ¿no? Sí. Dependiendo también del tema y de quién sea la persona. Sí, así es. ¿Qué te inspira en tu día a día para seguir cumpliendo tus objetivos? Pues una de las cosas que más me inspira es el apoyo que tengo de mi familia, porque más que nada mis papás y mi esposo son las personas que más me han ayudado en los momentos difíciles, siempre me impulsan a decir, pues síguele, o sea, no importa lo que esté pasando, pero nosotros así siempre estamos al pie del cañón contigo, ¿no? Entonces, ese apoyo y esa seguridad que me dan ellos es lo que muchas veces me hace decir, pues sí, voy a seguir luchando, me voy a levantar otra vez hoy y no Sí. importa la hora que sea, porque sé que los tengo a ellos y que sin ellos tal vez mi experiencia sería muy diferente. Y bueno, además de eso, las ganas que yo tengo de lograr mis metas y de mejorar y seguir mejorando cada vez en mis puntuaciones y pues en todo lo que hago en general. ¿Qué se siente subir al podio y escuchar en otros países tu himno nacional? Pues es una emoción que es difícil de describir porque es, aunque lo estés buscando, nunca sabes si vas a llegar a una competencia y la vas a ganar o no. O sea, como ya he mencionado varias veces, hay tantas variables que muchas veces sí he llegado con esa seguridad de esta competencia la voy a ganar, pero por una u otra razón, pues no pasa o no llego al podium o me quedo muy cerca o llego al segundo o al tercero y pues ya es una experiencia diferente, ¿no? Entonces,
el llegar a ese primer lugar y poder escuchar el himno nacional es muy, pues es difícil de describir porque sabes también que se va a acabar muy rápido, ¿no? Entonces siempre trato de disfrutarlo mucho y en ese momento también quisiera como abrazar a todas las personas que están ahí cerca o que me están apoyando o que saben lo que significa eso, pero es una sensación que tienes que aprender a disfrutar tú solo. Y muchas veces cuando estoy en ese momento, pues me pongo a pensar en todos los momentos difíciles y reflexionar en que todo eso vale la pena para llegar a ese momento. Sí, así es. Yo creo que también hay sentimientos que solo tú sabes, ¿no? O sea, por más personas que estén tan cerca de ti, solo tú sabes por lo que tuviste que pasar para estar ahí. Exacto. Sí, sí hay muchas circunstancias que a veces la gente ni se imagina, pero ese es el momento de saborear Sí, pues toda esa fortaleza y momentos difíciles y decir todo esto se volcó en algo muy bueno. sí, así es. ¿Qué figura o personaje admiras y por qué? Sea Em, quien sea, algún otro atleta, de tu familia, histórico. Pues para empezar, mis papás son yo creo que las personas que más admiro porque sé que ellos todo lo que han logrado en su vida y lo que me han dado a mí para ser la persona que soy, ellos no tenían los recursos que yo tengo gracias a ellos cuando ellos eran más jóvenes y que son trabajadores constantes, o sea, ahorita a la edad que tienen, bueno, tampoco son tan grandes, Ujú. pero siguen trabajando y siguen luchando y me siguen apoyando a mí y a mis hermanos también. Este, o sea, pareciera como que no se les acaba la pila nunca y eso lo admiro mucho porque además del esfuerzo físico es también esa fortaleza emocional que ellos tienen y que me han transmitido, pero yo digo, cuando llegue a su edad quisiera también tener eso y tener esa habilidad de disfrutar la vida sin importar lo que pase y seguir luchando cada día y a la par disfrutar. Hay personajes en el tiro Ujú. internacionalmente que admiro mucho, Ok. que han logrado pues cosas que muy pocas personas han logrado. Hay Ujú. un tirador italiano que se llama Nico Campriani, Ok. que él es, bueno, hace en los Juegos de Río, él ganó 2 medallas de oro en 2 disciplinas que antes de él nunca nadie había logrado ganar 2 medallas Wow. en unos mismos Juegos Ok. Olímpicos y él ganó 2 de oro, ¿no? Entonces, son ese tipo de personas que se proponen algo y dicen, aunque nadie lo haya hecho, pues voy a tratar de llegar a eso, ¿no? Y llegan a lograrlo y es así como, wow, o sea, Sí. qué Sí se puede. emocionante, ajá. Sí. Y bueno, deportistas aquí en México hay muchísimos que admiro, ahorita que está muy de moda Checo, Ah, ok, sí, claro. sí también, pues él Sí, también ha roto así es. muchas fronteras, muchos paradigmas, y cada vez que veo una carrera y le vaya bien o no tan bien, porque en realidad casi siempre le va bien, es una emoción muy, muy fuerte y muy bonita de ver a alguien, un mexicano, Ujú. este, que llegue a ese tipo de eventos y logros. Sí, así es. ¿Qué triunfo y qué derrota han sido las que más te han marcado? Mencióname una y una. ¿Y qué aprendizaje has tenido con ello? Em, pues un triunfo, por decirlo de alguna manera, para mí fue haber logrado mis estudios en Estados Unidos Ujú. y haber
mantenido mi beca deportiva, Ok. que fue algo que me costó muchísimo trabajo al principio por el idioma. Yo no sabía inglés tan bien cuando Ujú. llegué y logré pues tener muy buenas calificaciones también para poder mantener mi beca. Gracias a mis resultados, la universidad también tuvo muy buen reconocimiento en el tiempo que yo estuve. Entonces, esa es una de las cosas que me ha marcado mucho, porque siento que se valoró muchísimo mi esfuerzo y también como que obtuve no nada más la experiencia, sino una carrera, ¿no? Que aquí en México para casi cualquier persona ser deportista ya entrar a la Sí, universidad, casi te dicen no, escoge una u otra porque no, es complicado llevarlos sí, a la sí, par. claro. Entonces esa es una de las cosas de las que me siento muy agradecida y muy orgullosa de haber logrado eso. Em, en los últimos Juegos Panamericanos en Lima en el 2019, que quedé en quinto lugar, Ujú. me quedé con un sabor de boca un poco amargo porque siento que pude haber hecho una mejor participación, Ok. pero sin, sin embargo, o sea, me he dado cuenta que tampoco es un lugar tan fácil de llegar, ¿no? Entonces, eso lo veo de las dos maneras, como un triunfo, pero también un poco, pues, no una derrota, Ujú. pero un reto que todavía tengo a futuro, que quiero Ok. mejorar ese lugar a nivel América. Este, y pues sí, es lo que se me ocurre Lo ahorita. ves más como un enfoque de campo de oportunidad. Sí, exacto. Muy bien. ¿Qué consejo le darías a las nuevas generaciones con todo esto? Bueno, es que desde la pandemia, no sé si también tú lo notaste, pero casi las nuevas generaciones fue más el hecho del sedentarismo, en la vida virtual y dejar a un lado pues lo real. ¿Qué consejo le darías tú a esas nuevas generaciones? Mm, pues es complicado, Sí, justamente porque la pandemia, pues bueno, todavía está, sí, pero no, ya quisiéramos decir ya se acabó, pero sigue, ¿no? Y nos sigue impactando y a mí en lo personal, pues sí me cambió mucho la perspectiva de vida como deportista. Entonces, ahorita se me hace difícil dar un consejo porque no sabemos exactamente qué va a pasar, pero lo que sí puedo decir es que suena muy repetido, pero que de verdad hay que luchar por lo que se quiera, o sea, sin importar cuál sea la meta. Yo creo que diferentes personas tienen diferentes metas y creo que tenemos que entender, y más los jóvenes, que eso está bien. sí. Yo creo que va a haber personas que escuchen mis metas, mis logros y no le van a dar tanta importancia porque no es lo que ellos quieren lograr, ¿no? O no es lo que a ellos les interesa. Y, por ejemplo, yo tuve el error en algún momento de comparar mi vida con la vida de Ya. otros y no sentir que era el camino que yo debería de llevar por ser deportista Ujú. o no. Lo que me preguntabas hace rato, por no haber ejercido mi carrera. En algún momento me llegué a sentir mal por eso, Ok. pero me di cuenta de que pues esto es lo que yo quiero y si esto me hace sentir feliz, el sentirte feliz yo creo que es lo más importante que Sí. hay. Y es muy relativo en cada persona, es verdad. Exacto, sí, eso es a lo que iba, que hay personas que no les gusta el deporte o hay personas que les gusta el deporte pero no en el alto rendimiento y está bien. Sí, claro. Hay personas que quieren dedicarse a su carrera y tienen la meta de llegar a un puesto en alguna compañía o en gobierno o cosas así y el hecho de reconocer
esos logros, aunque no te den una medalla por haber logrado eso, está bien. Entonces, creo que lo que puedo decir es fijarse sus propias metas, es muy importante. Y aunque alguien no llegue y te dé un diploma o un reconocimiento, una medalla, no significa que no está bien lo que estás haciendo, sino que a veces es un trabajo personal el reconocer tus propios logros y tal vez ponerte tú mismo esa medalla y decir, pues esto es lo que me propuse y lo logré. Así es. Con estas últimas 4 preguntas terminamos. Ok. Dime algún libro, película o serie que te haya dejado una buena enseñanza. Ay, sí me sorprendió esa pregunta. Es que hay tantas. O si no te acuerdas, o sea, de algún título o algo nada más. No sé, en tal libro leí esto y me gustó. O en una película vi tal frase y se me quedó. Hay un libro que escribió un tirador. Él se llama, tal vez lo voy a decir mal, pero No, no te es que preocupes. es de la India. Ok. Abhinav Ok. Bindra. Y el título del libro es, lo estoy traduciendo de inglés a español, es Ok. como mi camino obsesivo a una medalla de oro. Ya. Él ganó la medalla de oro en el 2008 y fue el la primera persona de la India en toda la historia del país en ganar una medalla de oro en todos los deportes, ¿no? Entonces, leyendo ese libro te das cuenta de pues todos los obstáculos que tuvo que enfrentar, más que nada psicológicos, porque si la misma cultura te está diciendo, si nadie lo ha hecho, tú tampoco lo vas a hacer, ¿no? Y creo que eso pasa mucho para los mexicanos y en Latinoamérica en general porque no vemos el deporte como un trabajo, como se ve en otros países, ¿no? Entonces, eso genera mucho impacto en mí porque para él fue, y lo dice y lo sigue diciendo, fue una obsesión, porque si no lo hubiera visto así, probablemente no lo hubiera logrado. Y muchas veces vemos esa palabra obsesión como algo malo, Sí. pero hay que saber cómo, pues, cómo utilizar esa obsesión para llegar a lograr algo. Yo creo que también yo en muchos aspectos en mi vida me obsesiono con las cosas porque es esa mentalidad de querer lograr algo sin importar lo que pase es lo que te fortalece muchas veces y hace que la gente que está a tu alrededor se dé cuenta de qué tan importante es, ¿no? Entonces, él en ese libro cuenta cómo eran sus entrenamientos, todo lo que tuvo que hacer. Él se tuvo que ir a entrenar a otro país porque en su país no tenía la cancha, los recursos que se necesitaban, porque el deporte no era muy común y es algo que también pasa aquí en México. Y es un libro que me gusta mucho y bueno, él como persona, como deportista, es alguien a quien admiro mucho. Ok, muy bien. ¿Qué consejo le darías a tu yo de 20 años? Yo creo que le diría que disfrutara más, porque también ahorita relacionándolo un poco con lo que acabo de decir yo estaba muy obsesionada por tener buenos resultados, por tener buenas calificaciones en la escuela, pero ponía de lado ciertos momentos de disfrutar con mis amigos o de hacer otras cosas que no fueran solo para la escuela o el deporte. Okay. Y no es que no lo pudiera hacer, pero como que yo no me lo permitía. O sea, yo era tan estricta conmigo misma que... Muy exigente. Ajá, demasiado exigente. Y creo que pude haber disfrutado más ciertas etapas de mi vida a los 20 y algo. Y no hubiera pasado nada. O sea, yo creo que a esa edad
yo y tal vez muchas personas pensamos que si no pasa algo cuando quieres que pase, ya se acabó el mundo, ¿no? Y no es cierto, ya cuando vas creciendo dices, te das ay, cuenta. hubiera hecho ese viaje con mis Sí, claro. amigas o ese día hubiera ido a la fiesta o cosas así que no hice, que bueno, tampoco es el fin del mundo que, que no lo haya hecho, Ajá. pero sí, yo creo que me diría, permítete un poquito más, relájate. Sí. Sí, Disfruta. sí. Así es. ¿Qué sueño te hace falta aún por cumplir? Mm, Pues mi sueño que sigue latente es llegar a unos Juegos Olímpicos. Eso es lo que me sigue motivando y bueno, lo bonito del deporte, como comentábamos al principio, es que no hay una edad límite. Entonces, estoy segura que en algún momento voy a llegar a ese punto y es mi meta más grande. Así será, sin duda. Este podcast lo patrocina Vive Guanajuato. ¿Qué lugar del estado es tu favorito y recomiendas a la gente para que lo visite? Uy, pues mi ciudad, Guanajuato, Guanajuato, tal vez ni siquiera necesita promoción, pero Lo sé, es mágico. sí debo decir que yo he viajado a muchos países, más que nada por las competencias y he conocido muchas ciudades y siempre regreso así con el corazón lleno cuando ya llego a Guanajuato y veo todos los colores y los cerros, las montañas, lo verde y luego no tan verde. Yo lo disfruto mucho y espero que otras personas también lo puedan disfrutar si llegan a ir o si están cerca y pueden ir un fin de semana. Así es. Andrea, muchas gracias por aceptar la invitación. Fue para mí un verdadero placer tenerte hoy conmigo y quiero decirte que como mujer y como mexicana me hace sentir muy orgullosa. Muchas gracias. Gracias. Gracias.